Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo video de Bordando Arte. Hoy aprenderemos una nueva puntada, flores en 3D. Vamos a utilizar dos hilos, uno de color verde y uno rojo o el color de tu preferencia para la flor. Comenzamos, vamos a realizar el punto de tallo de la siguiente manera. Vamos a tomar un punto de referencia, este va a ser mi punto de referencia en donde yo voy a comenzar nuestra flor. Aquí voy a iniciar el punto de tallo. Insertamos por detrás. Y ahora avanzamos. Salimos enseguida de donde insertamos nuestro primer punto y nuevamente nos llevamos la aguja justo al final, miren, de esta manera. Este es el punto de tallo. Siempre hay que mantener nuestro hilo en la misma posición. Si comencé yo con el hilo hacia arriba, siempre lo voy a mantener de este lado para que la puntada sea uniforme. No puedo ir hacia abajo, por el contrario, si yo quiero insertar de esta manera y jalarlo, porque la puntada ya no llevaría coherencia. Entonces siempre hay que mantener el hilo en la misma posición. Aquí yo finalizo mi puntada. Miren, nos ha quedado así. Por atrás nos ha quedado de esta manera, miren. Cerramos y cortamos. Ahora continuamos con la flor. Vamos a utilizar un hilo de aproximadamente 10 centímetros, un cartoncito de aproximadamente 4 centímetros de ancho por el largo de unos 7 centímetros. Esta es una medida sugerente, tú puedes utilizar una medida más corta o más grande. Esta es para definir el tamaño de tu flor. Comenzamos, colocamos nuestro hilo en esta posición y ahora vamos a embonar el hilo de esta manera. Vamos a mantener este hilo así. Comenzamos. Antes de cortar, te quiero mostrar la cantidad de vueltas que le di. La verdad es que no lo conté, pero tienes que ver que sea suficiente para que la flor quede esponjadita. Yo aquí ya voy a cortar.
cartón y voy a comenzar a sacar el hilo del cartón. Voy a hacerlo despacio sin que se destruya la forma. Ahora voy a amarrarlo en este punto. Tratando de mantener la forma. Miren, así. Y antes de jalarlo completamente, voy a cortarlo a la mitad. Miren, me apoyo así con las manos. Ahora sí lo voy a cortar. Voy a pasar las tijeras por en medio de esta forma. Miren, yo tengo mi hilo acá abajo y el resto lo tengo arriba. Ahora sí corto y jalo para amarrar completamente. Le hago un nudo para sostenerlo bien. Y lo acomodo de esta manera, miren. Ahora voy a llevarme esta parte aquí, miren. Ahora, sin cortar aún, voy a utilizar mi hilo de color verde. Voy a insertar por detrás, voy a sostener con mi dedo o con la mano mi flor. Voy a insertar la aguja, miren, de esta manera, de manera que salga justo en medio para sostenerlo y que no se destruya. Inserto nuevamente. Le puedo dar 2 vueltas. De tal manera que quede bien sostenido, que quede bien justo. Ahora ya lo tengo de esta manera, miren. Ahora voy a colocar mi aguja por detrás, más o menos en el punto medio de unos 5 milímetros aproximadamente de distancia del punto de nuestro tallo hacia la flor, y voy a llevarme la aguja hacia el otro punto para sostener bien la flor y que quede miren, de esta forma. Ahora sí voy a ir haciendo de esta manera.
Ahora vamos a emparejar estas puntas. Ya tenemos nuestra flor en 3D. Puedes decidir dejarlo así, como lo ves, como están nuestras hebras, nuestros hilos, o puedes deshilarlo de la siguiente manera con una aguja. Comienzas de uno por uno, vas separando las hebras. Mira, aquí yo ya separé las hebras de mis hilos y así ha quedado nuestra primer flor. Ahora puedes continuar con las siguientes flores. Ya tengo yo mis 3 flores, me ha quedado de esta manera. Por enfrente el punto de tallo se ve de esta manera y por detrás ha quedado así. Si te ha gustado, no olvides compartir y cuando termines tu trabajo, comparte en nuestro grupo de Facebook y aprende a bordar paso a paso.